Shalom Aleichem, parece que tenemos que comenzar de nuevo porque hubo algunos problemas técnicos. Vamos a comenzar, hemos dejado lo que es en Isaías capítulo 5 verso 18. Isaías capítulo 5 verso 18. Y vamos a comenzar con el versículo 18, comenzando de nuevo la charla. Hay de aquellos que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad, y también el pecado como si fuera con yundas de carretas. Hay de aquellos que atraen sobre sí mismos la inclinación malévola, poquito a poquito con sogas de nudo, con sogas de nudo como el nido de una araña, siendo que lo provoca constantemente, gana fortaleza sobre la persona, sobre la que ellos están a llegar, que sean un carruaje de sogas, con las cuales amarran el carruaje y con el fin de arrastrarlo. Esto es lo que dice Rashi, el rabino Kimshi, también Jonathan, en cuanto a este pasaje del versículo 18 de Isaías 5. Ahora, la palabra nudo, nada, shav, una cosa que no tiene algo tangible. Esto es un nombre que en un tenso no formal, es informal. El rabino Kimchi explica esto como una alegoría de una persona que lleva una carga en una carroza con sogas y atrae a sí mismo los pecados sobre encima de ellos con sogas de falsedades, y son sogas no reales, son totalmente inventadas, así atrayendo un simbolismo de placeres y fiestas, de lo que es beberajes y tomaderas y todo tipo de lujurias. Él rinde la segunda parte de este versículo en la siguiente manera: y así con las sogas de las cardosas es atraído una de las mismas sogas, hacen toda la posibilidad de atraer a sí mismo pecados sobre ellos, y así lo explica Ibn Ezra. Es decir, estos son los que son atraídos a un arrastre, los arrastrados, los que se dejan arrastrar. Y el profeta habla sobre este tipo de personas porque este tipo de personas buscan esclavizarse a cosas que de verdad no deberían ser esclavizados. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vimos en los versículos anteriores, del versículo 18, es decir, los versículos anteriores 16 y 17, vimos que una de las cosas que criticó el profeta sobre el pueblo de Israel era el hecho de que el pueblo de Israel tomaban pero no estudiaban. Se gozaban con música pero no estudiaban Torah. No se involucraban en la oración. Y estos eran instrumentos para el pueblo de Israel que, no importando a qué nivel de inmoralidad o de perversión o de pecado habrían de cometer, siempre tenían la disposición, la herramienta de poder recibir perdón, gracia y lo que es liberación de todas estas autos, hechos, limitaciones o pecados que habían cometido. So, al hacer esto, rompían lo que es la oportunidad de siempre de recibir restauración. Y dicen, el versículo 19, que el que se apure, que se apresure su obra para que veamos, y que el consejo del Santo de Israel venga pronto, que lo conozcamos. Aquí vemos un sarcasmo que viene en la voz del profeta de cómo ellos respondían al profeta. Aquellos que dicen que cuando yo envío mis profetas a ellos se amonestaban acerca de la obra de los malévolos, y ellos le informaban de la inminente catástrofe que habría de venir, y se le acercaba por causa de sus pecados. Que él se apure implica y dice y significa que se apure en su obra de traer retribución, de cual dice que él va a traer. Es decir, que estos llegaron al nivel de tan lo que es, de ser tan arrogante, tan endurecido, que si Dios me va a castigar, que ya venga, dice ellos. No importa, no me importa, no me interesa. Se estaban poniendo duro a lo que eran las cosas de Dios.
pero que veamos cuyas palabras que mantendrá, dice Rashi. Estas son las palabras de aquellos que no creen la predicción del profeta de un catástrofe inminente se acercaba. Para el malvado, esto era algo increíble, y ellos viendo es algo de considerar. Esto es lo que dice el rabino Kimchi. Y interesante, porque aquí es la causa de que las naciones siempre le acusan a Israel. ¿Tuviste qué malos son los judíos? ¿Tuviste qué malo es el pueblo de Israel, que aún sus propios profetas lo castigan y hablan fuerte y hablan de amenaza? Ten en mente por un momento, amigos, en particular ustedes, amigos gentiles que miran esto. Es un gran error pensar por un momento que esta relación entre el profeta de Dios, Israel, es algo de negatividad y es algo de que en sí Dios está echando fuera al pueblo de Israel. Es lo opuesto. Aquí viene el concepto hebraico que Dios trata con su pueblo como un hijo y habla con el pueblo de Israel como si fuera su propio hijo especial. Y por lo tanto, cuando un hijo no escucha a su padre, hace todo lo posible para capitalizar lo que es la atención, para salvarlo, para ayudarlo, para beneficiarlo. Eso incluye permitiendo que una catástrofe venga a su vida con el fin que puede recapacitar y a que sea en el último momento decir y clamar: Dios mío, perdóname. Sin embargo, cuando comparamos la maldad de Israel durante el tiempo de los profetas y la maldad de las naciones, en contraste a su obligación de guardar las 7 leyes de Noé, vemos algo completamente distinto. ¿En qué sentido? Dios no le obliga a las naciones ni siquiera a obedecer las 7 leyes de Noé, porque ellos ni eso podían guardar. Eran tan pervertidos las naciones, tan corruptos de las naciones, que en comparación de la corrupción de las naciones, Israel en su nivel de perversión era más sagrado y más santo que las naciones. Imagínase una persona no judía ver el estándar tan alto, aunque era inmoral, que el profeta estaba corrigiéndole. Sin embargo, Dios no habla a los gentiles en este pasaje, ni por el profeta, sino a su hijo Israel. Y a través de todo esto, es por esto que vamos a ver que Isaías refiere a Israel en 2 sentidos. Lo menciona como Jacob y lo menciona como Israel. Y Jacob, Israel, es llamado el siervo de Dios. No le remueve el título por lo que es los fracasos morales y lo que es la incapacidad de ellos en este tiempo de poder conectarse con el Eterno en su obligación de estudiar Torah y lo que es orar. Aún en medio de su corrupción, en medio de su perversión, Dios todavía trata con Israel como hijos, pero no así con los gentiles. Los gentiles ni le obliga a guardar nada, ni lo reprenda. Le dijo a las naciones: ni las 7 leyes tiene que guardar, ya te voy a revocar su obligación. Pero no hizo así con Israel, porque a quien Dios ama, Él reprenda. Y sin embargo, esto fue la voz del profeta Isaías, hablando al pueblo. Y es por eso cuando el pueblo judío va en un descenso profundo de inmoralidad, como sucedió en Egipto, como sucedió en la época de Isaías antes del rey Ezequías, ¿qué es lo que sucede? Que también en el descenso más profundo hay un ascenso mucho mayor, que es lo que vamos a ver más adelante, que sucede con el rey Ezequías. El consejo del Santo de Israel, siendo que Él es el Santísimo de Israel, ¿cómo puede Él planificar mal sobre nosotros? Pensaron estos.
y al público de Israel cuando hemos cometido obras malas? Aprendemos entonces, decían ellos, en el siguiente versículo, como ellos pervirtieron el estándar del bien y el mal. Y esto es lo que menciona el rabino Kempshi. Dice el verso 20, ay de los que llaman al mal bien y el bien al mal, que cambiaron la oscuridad a luz y la luz de oscuridad, que tornan lo que es lo dulce al amargo y a lo amargo a lo dulce. ¿Qué significa esto? Que la forma de ellos de ver las cosas era también tergiversado porque su enfoque no era a través de la luz de la Torá, sino la luz de su propia arrastre inmoral, arrastre de placeres. Ellos alababan a la idolatría, pero ellos consideraban un gran mal adorar al Santísimo, bendito sea Él, que es lo bueno. Es interesante, hay movimientos que vemos constantemente por el Facebook y el web y el YouTube, que invocan a los judíos creer en un hombre como Dios. Eso se llama para los judíos idolatría. Para que ustedes puedan comprender qué nivel tan serio es esto de adorar para el judío un hombre como Dios, tan serio es este gran pecado, que de tal forma el pueblo puede perecer por practicar idolatría, haciendo un nombre Dios. Y esto lo menciona también en nuestras escrituras, que aun si alguien se levanta entre nuestra hermandad y le dice en el oído, le susurra, le dice, fulano, ¿tú sabes qué? Vamos a seguir al Dios de esta forma, como creyó Chuy, como creyó Jesús, de que hay que adorarlo a Él, y solo a Él hay que seguirlo. Y hay que postrarse y arrodillarse y clamarle a Él solo. ¿Sabe lo que dice? No importa si se llama Chuy, si se llama Jesús, si se llama Baal, si se llama cualquier nombre que le quiere darle, es Avodah Zará, es idolatría para el pueblo hebreo. Y esto no es racismo, esto es Torá. Dice que aquel familiar que te susurre en tu oído, escucha para esto, que te diga en tu oído, vamos en pos de otros dioses a los cuales nuestros padres no nos enseñaron y no nos mandaron, tomamos a esas personas, lo apartamos y son dignos, hemos de ponerlo a muerte. Eso lo dice la Torá, eso lo dice el Jomash. Pero siendo que no existe lo que es el procedimiento legal, por lo tanto no se puede hacer nada de esto. Pero sin embargo, tan serio era el pecado de idolatría, que la Torá misma, lo que es deoraita, nos dice, la escritura misma nos dice claramente, que aun si los familiares de uno mismo, su mamá, su papá, su hermano, su hijo, lo que sea, te digan eso, hay que llevarlo y ponerlo a muerte. Porque están inculcando herejía y idolatría para poner a reemplazar al único Dios por un Dios falso. Y es aquí que cuando la persona se involucra en una forma de vida totalmente fuera y desconectado de Torá, es más fácil involucrarse en idolatría, es más fácil involucrarse en borracheras en las cuales hay disolución, es más fácil involucrarse en lo que es estas sogas que habla el profeta, que son de verdad falsos, no tienen poder sobre el judío. Porque si el judío hace un mal, tiene la fuente y la habilidad de no solamente corregir el mal, sino reflejar el mal que hizo, sino aún poder levantarse de nuevo del lodo de donde cayó y de nuevo reconectarse con el Eterno. Esta habilidad no lo puede comprender las naciones del mundo hasta que se conecta con el pueblo de Israel. Ellos alababan a las idolatrías. Alternativamente, las malas obras que ellos practicaban, ellos lo consideraban buenos.
mientras que lo que ellos aprendían de Torá y sabiduría, ellos lo consideraban como algo legalista y malo, como una carga, como una obligación terrible, no necesaria. Esto es lo que habla el Rabino Kipri. Es interesante que en estos mismos días en que vivimos se implican las mismas enseñanzas. Hay muchos judíos que prefieren seguir a Chucho, a Jesús, a seguir porque se siente que son más libres. Que la Torá y las leyes de la Torá son un legalismo inmortal, muy difícil de llevar. Sin embargo, la Torá misma, Dios mismo dice claramente que las palabras de la Torá son tan accesibles y tan fácil que puedes ponerlo en práctica por simplemente decirlo y creerlo en tu corazón. Sin embargo, esto no es lo que enseña el mundo eclesiástico sobre nuestras escrituras hebreas, porque han pervertido lo bueno y llaman lo bueno malo y llaman lo malo bueno. Y es por esto que existe esta herejía que yo llamo los Nozrim, los Netzaritim, tratando de incluir lo que es esta Avodat Zará tan sutil dentro del pueblo judío, aún aparentando a ser muy religioso, con sombreros negros, con capotas negras, y diciendo: nosotros somos judíos, pero nosotros creemos en el Rabbi Joshua ben Yosef HaNetzaret. Por favor, amigos, cambian la historia para el cuento y la historia el mismo, cambian puntos doctrinales, pero es el mismo historia que existió. Y claramente nuestros sabios lo rechazó, porque sabían que esto no era lo que nuestros antepasados enseñaron. Otros explicaron: hay de aquellos que alaban al malvado, a quienes prosperan en este mundo, y dice que son buenos, y a lo humilde dice que ellos son los malvados. Esto de acuerdo a Jonatán, Targum Jonatán, y también Cara. Y al pobre ellos le dice: tú eres el malvado porque no has prosperado, no te has levantado del polvo, tú eres el pecador y el malo, porque no tienes dinero, porque no estás sobresaliendo delante. Siendo que el pobre sufre en este mundo y ellos son creídos a ser pecadores, quien cambia la oscuridad a la luz. Es interesante. Esas enseñanzas que andan por ahí de la prosperidad, que hay que clamarlo, hay que declararlo, y si usted no es próspero, es que, amigo, usted está en un gran pecado. Esta es la enseñanza de estos que se habían corrompido y pervertido la incomprensión clara y distinta de lo que el profeta Isaías le estaba diciendo al pueblo. Hay personas que están pagando y reparando por daños, y es por esto que viven como pobres. Uno no puede juzgar los estatus de la persona, porque esta persona es rica y porque esta persona, otra persona, es pobre. Dios da a cada uno de acuerdo a su porción, porque uno tiene más conocimiento y otros tienen menos conocimiento. ¿Acaso tú eres Dios para decidir quién es el culpable y quién es el inocente? Y sin embargo, aquí aquellos que estaban viviendo totalmente integrados a lo que era la maldad y a la perversión, y totalmente rechazaba todo este sentido de piedad y lo que es la obligación de Torá y obligación a Dios, ellos eran los arrogantes de rechazar lo que era el mensaje divino. Y una cosa cual es destinado a traer oscuridad sobre ellos. Ellos dicen: trae la luz a ellos. Quien tornan lo amargo a dulce. Esto es iniquidad, idolatría. ¿Cuál es el destino a traer sobre ellos? La amargura y la retribución. Ellos le dicen: es dulce para nosotros.
quien torna lo dulce a lo amargo. ¿Qué es lo dulce? ¿Y qué es lo amargo? La Torá es dulce al paladar. Las palabras del Eterno son instrucciones para nuestro mejoramiento como seres humanos, como parte del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y sin embargo, ellos decían, esta Torá, estas enseñanzas, es, es amarga, es difícil. ¿Quién puede llevar esto? Y decían de lo amargo, lo que era en sí las consecuencias de su forma de vivir. Esto sí es placer, esto sí es vida, esto sí es lo dulce. ¿No ve, amigos? Estamos viviendo en un mundo totalmente tergiversado. El mundo religioso lleno de falsedades, creando a imágenes, creando lo que es un hombre siendo Dios y ser el enfoque de la adoración de Dios en vez de que sea Dios solo, lo enfocan en un ser humano. Alaban a un ser humano o alaban a lo que es y le dan la honra de una estatua. La misma cosa. ¿Cuál es la diferencia de una estatua y un ser humano? Son ambas cosas creadas, uno por el hombre y el otro por Dios, las cuales ambas son prohibidos de ser adorados por Dios mismo. Aún seres espirituales, mensajeros y cosas celestiales. Tenemos en la Torá una prohibición claramente al pueblo de Israel que le dijo, estas cosas que ves, ¿qué estaba hablando? Estaban hablando los hijos de Dios, los ángeles, las criaturas que se reveló al pueblo de Israel en Sinaí. Dijo, no hagas imagen de ellas, ni lo replicas, ni le adores. Mucha gente le gusta adorar lo que es las representaciones de divinidades. Y sin embargo, esto para el pueblo judío es prohibido, es aborazará. Por eso que los querubines no se adoraban cuando estaba en el lugar santísimo. Se movían, la presencia de Dios caían sobre lo que eran los querubines, y los querubines se movían, se manifestaban la voluntad divina para el sumo sacerdote. Sin embargo, no se adoraba a los querubines, que era hecho de una pieza de oro. Es igual que sucede con el mundo cristiano, que adoran un hombre como Dios. Es un hombre, no es Dios. Quien torna lo dulce amargo. Lo dulce es la adoración al Santísimo, bendito sea. Y ellos decían, es amargo, siendo que no pueden diferenciar con su intelecto entre el bien y el mal. Es como si ellos no podían diferenciar entre sus sentidos y los sentidos de la vista y del sabor, de la mentira y de la decepción. Esto es lo que dice Kimchi. Verso 21. Ay de los que son sabios ante sus ojos y prudentes ante sus vistas. Ellos se consideraban como sabios, grandes filósofos, grandes teólogos, grandes intérpretes supuestamente de las escrituras, de entendimiento, y cuando el profeta le dice, este es el buen camino, sigue ellos y ellos le responden, no, pero el camino que nosotros estamos siguiendo es el buen camino. Somos más sabios que tú, profeta Yeshayahu. Y reconózcalo, lo bueno y lo malo. El Malbim rinde esta expresión, hay de aquellos que quieren ser sabios en sus propios ojos, aunque opuesto a sus propios rostros. Separan personas de profundo entendimiento que glorifica el bueno de lo malo, lo bueno del malo para ellos. Es decir, enfatizan las cosas buenas del malo. Verso 22. Ay de los valientes para beber vinos y hombres de fuerza para mezclar bebidas fuertes. Ellos mostraban su valentía sobre tomar vino,
sobre la fuerza y habilidad que no fue usado para derrocar al enemigo, pero todas sus actividades son de bordacheras y de bordachos, actividades de inmoralidad, y por lo tanto debe sus fugos y fuegos y su capacidad mental estaba embriagado en su habilidad de discernir. Hombres de fuerza es sinónimo de Geborim. En la primera parte del versículo, Targum Yonatán, sin embargo, rinde esta expresión como hombres de substancia. Es decir, estamos hablando de los hombres de dinero, de grandes empresas. Mezclar bebidas fuertes, limsok a mezcla, es decir, limsok, una mezcla de limsok, vino fuerte, preparación del berberaje que es llamado mesek. Esto de acuerdo a Rashi y Kimchi. En tiempos antiguos, el vino fuerte era dilutado con agua para que se pudiera tomar. De aquí viene la costumbre sefaradí que normalmente en Shabbat, cuando se toma vino, se echa un poquito de agua para recordar esta tradición antigua. En el hebreo, en lo que es los conceptos de Mishnah, es llamado miziga. También Cantar de Cantares, capítulo 7, verso 3. En hebreo bíblico, sin embargo, es llamado mesek, mem samek haf sofit. El samek y zayin ambos emana de dientes y a veces son intercambiados el gimel y el kaf, ambos emanando de la parte trasera de la lengua. Y son intercambiables, y esto es lo que dice el rabino Ibn Ezra, que equivale a nesek, o derramar o echar lo que es por el piso. Estamos hablando de que ellos tomaban supuestamente lo que era el vino, que eran kasher, y comenzaban a ofrecerlo a cosas de idolatría. Y iban a hacer yayin nesek, lo que es bebida dedicada a los ídolos, a los placeres. Es por esto que en cuanto a la perspectiva de la bebedera de Lehaims, que ves en muchos de los mundos religiosos, hay que tener mucho cuidado que los farbrengens no se comiendan en farbarfen. La palabra farbarf significa estar vomitando. Y lo que ha ocurrido ha sido un gran Hilul Hashem en muchas comunidades religiosas donde se celebra mucho la tomadera de vino y de bebida fuerte, vodka, scotch, sin limitación. Y esto ha provocado una gran reacción dentro de la comunidad ortodoxa, a que sea de mi parte sin duda, porque esto el profeta Isaías ya lo había visto de antemano. Verso 23. ¿Qué justifica a los malvados por una recompensa y quitan la rectitud al justo? ¿Quién serán exonerados en el tribunal? Son tomados de él y hayan culpable en su caso y le roban el dinero. De él al justo, porque cada uno del inocente, la cual está en forma plural. Es decir, ¿cómo se van a justificar los malvados? Por una recompensa. ¿Y cómo se va a quitar la rectitud del justo? Verso 24, como la lengua del fuego devorara el rastrajo y común la hierba seca se consume en el llama, así la raíz de ellos serán como el podredumbre y su culpa subirá como un polvo porque han realizado que la ley de la ley, porque el Eterno de los ejércitos lo desatará y la palabra del Santo de Israel. Esta cosa será para ellos como una llama de fuego que consumirá como hierba seca, dice Rashi. Kimchi dice del versículo 24, también nota que el objeto
precede el tema para haciendo que la hierba será, no puede ser consumido por fuego. Esto significa que ellos mismos serán consumidos. ¿Por qué? Por sus propias pasiones. Son totalmente consumidos y llevados a la muerte por sus propias acciones. El rastrajo, así dice Jonathan en el Targum, ahí es parecido a un tipo de trigo o de paja que devora y que se consume y se convierte en ceniza fácilmente, dice Rashi. Y así como el fuego devora el rastrajo rápidamente, así también la retribución divina vendrá de repente cuando estos menos lo esperan, y así verán que el Eterno está presente, dice Rashi, como algo podrido, algo que apesta, podridumbre, que se derrita. Kimchi interpreta esto como un material podrido. Así la raíz de ellos serán como podridumbre. La raíz son como los patriarcas cuyas raíces son de Israel. Noten que dice como podridumbre y no podredumbre, que la costumbre es malas, sino las causas de las raíces parecieron podridas y no sus capullos subirán. Como el polvo, estos son las tribus de Israel que menciona Rashi. También Kara y Yakut, el Yakut también del pasaje. Su grandeza, así como el polvo que se levanta antes del viento, se lo lleva. Así serán estos que se irán con el viento. Rabino Kimchi interpreta lo alegórico de la raíz y de lo que es el seno como refiriéndose a la parte de lo que es lo fuerte y lo débil, y Ebenezer lo ve a esto como el padre y los hijos serán ambos afectados y también arrancados. Rashi continúa de acuerdo a los manuscritos imprimidos en el Parshanda de Nach Etzenheim, diciendo ahora el destrajo devorará el llama del fuego. Otros explican que es algo siguiente, mas no es la costumbre del fuego devorar el rastrajo. Mas ustedes dicen así como el rastrajo consume una llama de fuego. Más bien esto es Isaú. Esto es Isaú. ¿Quién es Isaú? Isaú es Edom. ¿Edom es quién? De acuerdo a las enseñanzas rabínicas. Cristianismo. Simboliza por el rastrajo, como dice en el profeta Obadia 18, fuego, y la casa de Israel será fuego y su rostro una llama. La llama representa la casa de Yosef, como está escrito. La casa de Yosef, una llama. Y déjame hacer esto muy claro. Para aquellos Nezaritims, esto es otro nombre de un nuevo secta mesiánica que tratan de pintar a Jesús, a Yeshua, como dicen ellos, como un tipo de rabino ortodoxo, Mesías, el mismo Lehavdil, como el Rebbe de Lubavitch, así en ese tipo de paralelo. Yeshua no era de la casa de Yosef. Seamos muy claros. Yeshua Ben Yosef no significa que él era de la Bet Yosef. Él no puede ser ni el siervo sufriente, ni de la casa del Mashiach Ben Yosef, porque el Mashiach Ben Yosef viene de la Bet Yosef, de la casa de Yosef, que tiene que ser de la línea de Efraín, no de Yehudá. Son dos diferentes Mashiach. ¿Pueden comprender esto ahora? Cada vez que ustedes erran tratando de crear una tipología, un simbolismo espiritual, están distorsionando las escrituras de los profetas y están cometiendo una perversión de nuestras escrituras hebreas. Por eso soy tan fuerte con los Nezaritims. Obadia y Rashi de Pesicta de Rav Kahana y Rabino Joseph Kara también añade las palabras quien rige sobre los hijos de Jacob, por lo tanto clarificando la atención del Midrash. Kimchi cita un Midrash similar añadiendo que
Mientras tanto que Israel no afierra firmemente a los mandamientos, Esaú regirá sobre ellos. Es interesante, mientras que Israel no afirme y se da fortaleza en Torah, en Mitzvah, no importa cómo está llevando su vida, pero que se conecta a lo que es lo Mitzvah y que comienza a ponerse fuerte en Torah y en los mandamientos, Esaú continuará rigiendo sobre Israel. Es decir, el dominio de Edom estará siempre sobre encima, tratando de gobernar y controlar y malinterpretar lo que dice las Escrituras. Solo cuando nosotros, el pueblo de Israel, solo cuando el pueblo judío comienza a tomar nuestro legato en serio, cuando comenzamos a tomar lo que dice el profeta en serio, entonces vamos a poder despojarnos del imperio de Esaú que está en este exilio y finalmente alcanzar aquel momento en la cual esperamos cuando el Mashiach, Siddiquino, el Emet Mashiach, podrá reinar y se podrá revelar al mundo como lo que es. Pregunta, ¿quién es Esaú? ¿Qué dice Balak en número 24, verso 20 en adelante? Porque han rechazado la ley del Eterno, de los ejércitos, y defiando la palabra del Santo de Israel. Esto significa que rechazaron la Torah escrita, Yikar, y la ley oral. Desfiando, es decir, cuando el judío rechaza la ley escrita, la ley oral, rechaza al Eterno. Esto es lo que dice Yikar y en Yakut Mahrón antes de mencionarlo. Verso 25. Y es por eso los problemas con los caritas, que solamente quieren depender en los escritos. Y este es el gran problema que tenemos los caritas. Los caritas tienen el problema de que rechazan lo que es la ley oral. Sin embargo, para poder interpretar la ley y la Torah, tienen que crear un nuevo sistema de interpretación. Y esta llega a ser su nueva ley oral, en la cual erran. Porque todo esto ya se habló miles de años anterior, desde Sinaí. Verso 25, por lo tanto, se ha encendido la ira del Eterno contra el pueblo, y se ha extendido su mano contra ellos, y le ha herido, y temblaron las montañas, y los cadáveres eran como basura en medio de las calles, porque toda su ira no se ha mitigado, sino que su mano está extendido. Aquí el profeta está hablando específicamente al momento de su tiempo, que la mano del Eterno estaba siendo extendido y mortandad caía sobre el pueblo de Israel. Recuérdese que el pueblo de Israel tiene un contrato con el Eterno, que cuando ignoran al Eterno, cuando ignoran y pongan al Eterno a un lado, y no quieren seguir y practicar y estudiar Torah, aun contra su propia voluntad, entonces vienen lo que es los castigos sobre el pueblo. Por lo tanto, por causa de sus obras, temblaron, dice Rashi, las montañas. Esto es simbólico de los reyes y sus príncipes. Sus aflicciones sobre sus alientos harían de que se sentirían como las mismas montañas temblaban. Terremotos del mismo gobierno. Los cadáveres o cuerpos, los cadáveres, los cuerpos matados físicamente y espiritualmente, en hebreo, Kasuja Bejerev, basura en su medio, eran como basura, como escupe en medio de la calle, como resultado de las acciones del pueblo de Israel. No les importaba a nada y a nadie de ignorar y rechazar la voz de Dios, y por lo tanto los cadáveres de los judíos estaban claramente por todas las calles de Israel. Y ambos, los escritos y lo oral, implicaba en esto, porque rechazaban la voz de Dios, lo escrito como lo oral, y sería ellos considerados como los que ha echado la boca y que da asco, escupir, el vomitar, y por lo tanto la medida por medida. Eso es el sentido en el hebreo de repugnancia. Los rabinos lo llaman sají,
Samehet Yud, como indica en el libro de Lamentación en Eja, capítulo 3, verso 45. Algo abominable y rechazado. Es decir, algo que uno no quiere estar asociado con. Hay ese sentido, y ahí es donde muchos de los gentiles malinterpretan nuestras escrituras. Cuando dice la palabra rechazado, no significa, bueno, ya Dios se deshizo del pueblo de Israel. No, el pueblo de Israel puede llegar al momento y estar en el nivel de tan oscuridad profundo que le da asco al Eterno, pero todavía es su hijo. Todavía Israel es su hijo. Y aunque se llega a perder entre las naciones, Dios sabe quién y cuándo se perdieron y quiénes son de su redil. Y es Dios que lo atrae para atrás. En medio de las calles, Rashi dice que esto sería detestable a las naciones del mundo. Las mismas naciones lo miraban y dice, ¿cómo es posible que esta nación tan lleno de sabiduría, de conocimiento, pueda llegar a un nivel tan profundamente de asco, que ellos mismos le daban asco? Porque Dios usaba esto del pueblo para enseñar al mundo sus propios errores. Israel, sea cuando está bien o cuando está mal, es todavía el siervo de Dios para dar ejemplo al resto del mundo. Cuando hace el bien, cuando hace el mal. Y sobre esto, con todo esto, viendo sobre ellos. Porque su ira no se ha mitigado, no se ha cumplido. Ellos no habrían de hallar rectitud o rectificar este error por causa de sus obras, causar la ira divina que se volviera sobre ellos, dice Rashi. Mientras que no hay Shuvá, no hay Tikkun. ¿Qué es Shuvá? La gente piensa que, bueno, Dios es todopoderoso, ¿cierto? Él puede perdonar, pero el asunto es que Él no perdona en balde. Él cuando perdona es porque hay algo que la persona ha encontrado que ha hecho mal. En contraste al mundo cristiano, el mundo hoy día entiende que cuando una persona cae en los niveles más profundos de lo que es el podredumbre espiritual moral, lo único que el hombre judío puede hacer es clamar a Dios por perdón y reconocer de dónde, analizar dónde fue el mal que hizo. Y es ahí el nivel de tshuvar, de tornar a Dios. No es que Dios lo ha dejado atrás, sino que el hombre ha dejado a Dios, ha creado un bloque para con Dios, para no tener conciencia de Dios. Dios está todavía presente. Tan presente está Dios que simplemente hay que abrir un agujero pequeñísimo y Dios lo abre de una forma increíble para que la persona pueda regresar a Dios. Y es ahí que dice la Torá, si no hay arrepentimiento, si no hay Shuvá, no puede haber reparación, no puede haber restauración, no puede haber un levantamiento del lodo para continuar adelante. Si uno no reconoce el error que haya cometido, es difícil poder perdonar y hacer reparación y enmendar su mal. Su mano está extendido. En este sentido, es un doble mensaje. Está extendido porque la ira de Dios está sobre aquellos que no hacen Shuvá. Está presente constantemente sobre aquellos hebreos, judíos, que no hacen Shuvá, que no quieren saber de Dios en su vida, para causarles daños. Targum Yonatán parafrasea esto, y su golpe aún está destinado a tratar sobre ellos para o por castigo. Es decir, esa mano que está extendido puede ser de castigo si siguen rechazando, o puede ser de ayuda, de alcanzar y salvar. ¿Por qué usted no, amigo judío, que está involucrado en ese meshugat llamado los Nezaritim y el cristianismo de los grupos mesiánicos, por qué no alcanza y extiende tu mano al Eterno y decirle,
al eterno Dios: Dios, yo quiero ya salir de esta falsedad que es llamado el mesianismo, de creer en un hombre como Dios y simplemente poner mi confianza solo en ti y en ti solo. Eso toma fe, eso toma shuvá, regresar a Dios. Verso 26: y alzará una bandera para las naciones lejanas, y les salvará desde los confines de la tierra, y he aquí que acudirán prestamente. Interesante que vamos a ver esto, porque ¿quién alzará una bandera? Venasá nesla goyim merajok. Literalmente puede ser interpretado: alzará un milagro para las naciones lejanas. El Santísimo, bendito sea Él, señalará a ellos, a las naciones, a reunir y venir sobre ellos Israel. Alzando una señal o milagros es como poner en un palo largo a un tolpe del palo amarillo con una toalla o bandera, que ellos puedan ahora acaramarse a las alturas y pueden ver de lejos. Esto es una señal para que la gente o las naciones del mundo pueden reunirse. Compara esto con Isaías capítulo 49, verso 22. Y los pueblos alzaré mi nesí, mi señal. ¿Van a qué? Van a ver lo que es la señal. ¿Qué es esta señal que habla el profeta? No sabemos exactamente lo que es, pero será algo milagroso que causaría que las naciones se reunirán sobre Israel, parecido como una bandera que se alza para declarar una reunión para batalla. Y como sabemos que esto implica algo no positivo por el profeta, sino una amenaza sobre la existencia de Israel, porque enseguida leemos que estas naciones vienen de lejos y con mucho apure. Él les salvará desde el confín de la tierra. El Eterno chiflará a las naciones a reunirse en contra de Israel. Rashi dice esto, que ellos deberían venir desde lejos para tomarle de presa, de apuro y desde los confines, porque el enemigo vendrá sobre ellos, es decir, sobre Israel, repentinamente, como las Escrituras continúa explicando. Este verso el profeta había predicido de la misma invasión de Asiria sobre el reino norteño de Israel. Fue como así si Dios hubiese levantado un marcador señalando que podían venir desde lejos, chiflándole por causa que pudieran ver estos milagros, que ya estaban disponibles de ser atacado Israel, que antes Dios lo estaba protegiendo de todo ataque de las naciones. Y él lo inspiraría a cada nación que viniera rápidamente a atacar a Israel. Esto es lo que dice el rabino Kimchi Kara. ¿Cuál es entonces este milagro? ¿Cuál es este Nes que menciona aquí? Las naciones podrían entender que la protección divina sobre Israel fue removida. Muy parecido a lo que sucedió con Job, que Dios le permitió a Satán tocar a Job, pero lo limitó hasta un punto. El rabino Yosef Kara halla un paralelo increíble en Deuteronomio capítulo 28, verso 49, donde leemos que el Señor subirá contra ti una nación de lejos, desde los confines de la tierra, como el águila que desciende. De estos versículos, algunos innovadores que estudian profecías del futuro, llamado escatología, creen que esto puede ser una referencia a los Estados Unidos atacando a Israel. Escuchan para esto. Jamás en la historia han pensado la gente que jamás los Estados Unidos puede atacar a Israel, porque es su amigo. Pero con el presente líder de esta nación, los puntos de vista rápidamente han cambiado cuando vemos que los intereses de esta presente administración claramente están en las manos no de Israel, sino de los enemigos de Israel. Pero quiero clarificar un punto.
Aunque aquel profeta está hablando de un evento que ya ocurrió en el pasado, esto no niega la posibilidad por las acciones del pueblo de Israel que no puede ser repetido de nuevo. Todo depende en cómo nosotros, el pueblo de Israel, los judíos, nos comportaremos delante del Eterno. Por eso lo que hace el judío es parte de la responsabilidad colectiva y cómo va a afectar nuestra mazal en los días que vienen. Ninguno estará cansado ni tropezará entre ellos. Ninguno dormitará, ni se dormirá, ni será aflojado. La pretina está a sus lomos, ni se romperá las correas de sus zapatos. Fíjense la precisión y la protección que Dios le concede al enemigo al hacer su voluntad y hacerlo inmediatamente, totalmente opuesto de la actitud que habían como presas del pueblo de Israel. Esto obviamente se vio en el Holocausto, cuando de una furia diabólica se desató las fuerzas del enemigo sobre todo el que se llamaba judío. No pensáis por un solo momento, Hebra, que esto no puede ocurrir de nuevo. Pero tenemos la oportunidad en nuestras manos, en nuestros quehaceres, de poder cambiar otro holocausto. Dios nos libre. El profeta responde a aquellos que se burlaban de él, diciendo que venga, que se apure. Ahora, verso 19, poniendo sus propias palabras en la boca de los mismos burladores, activa para la representación y le dice: sí, se va a apresurar, porque las naciones que va a ser señalada van a venir acá muy apresurados, ustedes lo van a ver. Aunque es normal que una fuerza de invasión que viene de Jeleu se cansen y se debilitan o dan tropiezo al camino, los soldados de Asiria no le ocurrió tal cosa, sino que en todos sus uniformes quedaron completos y listos para la misión, dice Cara. Ni se durmieron, no tuvieron descanso, como normalmente ocurre en aquellos viajes de distancias lejanas, ni sus cordones se abrieron, como dice en hebreo, niftach, una expresión que significa desamarrar, como en Génesis capítulo 24, verso 32, y como lo que hizo el Eterno contra los carruajes del faraón, que desamarró las cinturas de los caballos y las ruedas. Victoria, buen mazal para los enemigos. Ni se romperá. Ellos no vieron ninguna señal de conquista por causa al temor venidero, dice Rashi. Verso 28. Sus saetas están aguzados y todos sus arcos inclinados. Los cascos de sus caballos serán considerados como pedernal y sus ruedas como remolinos. Por causa que tenían ánimo de atacar, no se habrían de ponerse cansados. En el camino no tropezarían en ninguna forma sobre algunos, sobre roca ni montañas. Por causa de la velocidad que andaban, no se dormían por día ni por noche, ni calzarse la ropa para cambiarse a dormir. No tendrían necesidad ni siquiera de desamarrarse el cinto de los cordones. Estarían tan rápido acá. Inclinados. El ejército estaba preparado para la guerra y no tendrían tiempo de afilar sus saetas, ni sus flechas, ni inclinarían sus arcos. Estaban ya listos para el ataque y disponibles a ver lo que venía. Y aquí no termina. Eran como las piedras afiladas, zur, así lo rinde Targum Yonatán. No era necesario poner los zapatos, ni caballos, en los caballos tampoco. Eran como piedras. Las ruedas de sus carruajes estaban ya listos. Como una tempestad vendrían sobre Israel de acuerdo al método. Esto expresa lo que es como si fuera una nube, un viento. Para que sepan que esta expresión, esta simbología también se ve
mucho de lo que es un carruaje de humo, una nube blanca. Esto como la paja que sopla el viento. Esto de acuerdo a Ibn Ezra y Kimchi. Verso 29. Su rugido será como el león. Rugirán como leoncillos. Se rugirán y asirán la presa. Y llevarán al buen recaudo y nadie habrá para librarlos. El temor del enemigo será sobre ti como un león. Esto es lo que dice Rashi. Es decir, cuando el león ruge, ¿quién temerá? Así asirán la presa. Él los salvará de todos aquellos quienes tratan de salvarlos. Su rugir y su crujir no será en vano, porque agarrará su presa, lo destrozará. Esto simboliza al rey de Asiria, quien conquistará la tierra entera de Israel y sus ciudades fortificadas de Judá, y él lo cautivará a aquellos quien buscará escapar de él, porque él en hecho es el conquistador y conquistará toda la tierra de Yehudá excepto Jerusalén. Kimshi, ¿por qué mencionar rugirá? Porque así como el león de Yehudá rugían en tiempos antiguos, cuando estaba conectado con Torá, cuando estaba conectado con lo que es los mandamientos de Dios, pero ya su rugir está adormecido. Ahora los enemigos vienen con ese mismo rugir, porque han sido traídos de allá, desde lejos, por un milagro. Este es el milagro. Por milagro de Dios, Dios le permite atacar a Israel. Ningún pueblo judío puede morir, no sea que es permitido por la mano divina. Y esto es un mensaje difícil de consumir. Verso 30. Y rugirán contra ellos ese día como el rugido del mar, y si uno mira la tierra, allí se oscureció la luz en los cielos. El enemigo rugirá al pueblo del Señor, y rugir como del mar, cuyas olas rugen, así vendrán un gran ejército rugiendo, dice Rashi. Y mirará la tierra, en hebreo benikat, una expresión de mirando a Israel, mirará, esperará que los reyes de la tierra, sobre quienes esperarán y asistirán, como el asunto que es declarado en Isaías 31, verso 1. Aquellos quienes descienden de Egipto por ayuda vendrán. He aquí tinieblas, porque ellos no tienen ningún apoyo, ni flalá, caídos como Vejú ni Nehifilu, que no se abrirán, literalmente veló natak, no serán rasgados, y el vav causará el sentido ser reverso al futuro. La angustia van a sentir. Compara esto a Isaías 31:3. Y el ayudarte será esto, en que lo ayuda a caer. Dios mismo ayuda a caer. Verso 30. Y rugirán contra ellos. ¿Contra quién? Contra Israel. Y es como el rugido del mar. Y si uno mira a la tierra, he aquí tinieblas y angustia. Y aquí se oscureció la luz en los cielos. Cuando la caída de Israel ocurre, el mundo está oscuro, porque Israel, el siervo de Israel, el siervo Jacob, cuando está siendo castigado, el mundo, las naciones están en tinieblas. Si Israel no resplandece su luz, vivimos en un universo de oscuridad. Es por esto que Israel, el siervo de Dios, Jacob, Israel, puede ser la luz del mundo o puede causar la oscuridad más profunda a llegar en este mundo. Es por esto que los gentiles tienen una obligación de animar a cada judío de guardar los mandamientos, de seguir la Torá de Moshe, de conectarse y de estudiar Torá. Aún dice Zacarías capítulo 8, que vendrá el tiempo que 10 hombres de cada nación tomará del borde del vestido de aquel que es judío y le dirá: enséñanos acerca de vuestro Dios, porque hemos oído que Dios está con vosotros.
Esto implica, de acuerdo a los sabios, que cada gentil va a apoyar a los judíos para que estudien Torá, para que se dediquen en lo que es simplemente en la Torá, que no tengan que trabajar, que simplemente se preocupen a aprender Torá, para que como resultado que ellos pueden brillar más de esa luz al mundo. El enemigo crecerá en su regido al pueblo del Señor mencionado anterior, como el rugir del mar, y así vendrá el ejército de las naciones rugiendo para atacar. Mirarán a la tierra, dice el verso 30, Venavti, una expresión de mirando. Israel miraba y esperaba que los reyes de la tierra sobre las cuales ellos confiaban lo habrían de asistir, y decían esto en Isaías 31:1: aquellos que van a venir a nuestra ayuda como egipcios nos van a ayudar, no te preocupes. Muy parecido hoy en Israel: no te preocupes que Israel, América nos va a ayudar, siempre va a ser nuestro aliado. Qué confianza más mal puesta. El único que va a ayudar a Israel y el pueblo de Israel es HaKodesh Baruch Hu, el Eterno, el Santísimo, bendito sea Él. Israel, pueblo de Israel, políticos de Israel, ni por un momento pienses que el gran Estados Unidos vendrá a su socorro cuando más se necesita de un amigo. Dicen, prometen, hablan, te dan dinero, te hacen muchas promesas, pero vea lo que está sucediendo alrededor. El único amigo que Israel tiene es en el Eterno, en Hashem. En Él pon toda tu confianza y vas a conquistar aún al enemigo más grande que podrá venir en contra de ustedes, en contra de nosotros. Y aquí tinieblas, porque ellos no tendrán apoyo. Venebar está en la voz pasivo. Neapal, como veló, neptak, no abrirá, veló, netak, no será arrancado. Y el Vav causó el sentido de ser el reverso del futuro, dice Rashi. Y la angustia aquí, allí se oscurecerá la luz en el cielo. Aquellos que conocen ese pasaje, que la luz no dará su resplandor, eso no se refiere de la iglesia, eso no se refiere de nada menos y nada más que Israel, la luz. Y si no hay luz, el mundo entra en un caos de oscuridad intensa, moral, ética, gubernamental. Cuida a Israel, naciones. Debe de protegerla, aumentarla, fortalecerla, bendecirla. No buscar su derroca y destrucción. Y el que viene para aquellos tropezará, y que es ayudado caerá. Aquel que es angustiado sobre quien el problema ha venido, como igual aquel quien viene para traerle luz a él, ambos serán oscurecidos. Algunos interpretan la palabra zar aquí en el verso como luna, o aquellos como una luz que fue disminuido. Zar significa estrecho, y or, como el sol, significa luz. Estoy de acuerdo al Rashi. La segunda explicación es citado por Ibn Ezra en Ibn Ezra, el Rabino Kimchi, Ibn Hana, y también Kara en el nombre de Perkei de Eliezer, que no ha hallado en nuestra edición. Él lo explica literalmente como un eclipse, la cual ocurrirá sobre lo que conquista Israel para parte de Asiria, porque cuando el pueblo sufre, los luminarios solares de los astros son eclipsados. Está en un eclipse, y en su eclipse el hebreo es bar arifeja, bar arife her,
cuando su oscurecimiento viene. Una expresión de Deuteronomio 32, verso 2, que quitará como la lluvia. Yarif, como es así la naturaleza cuando la lluvia y la noche se oscurece. Otros separan la palabra de or de la palabra zar, explicando cómo sigues. He aquí que la tierra de Israel ha llegado a oscurecerse por sus angustias y la luz ha llegado a oscurecerse en su cielo. Ejemplo, aparecerán como si el sol fuera oscurecido cuando la tierra es invadido por el enemigo. Alternativamente, la luz se oscurecerá en su destrucción de la tierra. Esto de acuerdo a Kimchi y a Ibn Ezra. Lo anterior explica que se une lo que es los diferentes aspectos durante el tiempo de la destrucción y la oscuridad en una sola época. Ahora, aquí terminamos el capítulo 5 de Isaías. Ya vamos a entrar en el próximo estudio en el capítulo 6 de Isaías, a donde vemos la visión de la tierra celestial, la misión de Isaías, la profecía del exilio. Y eso lo vamos a ver, que ahora cambia un poco el vislumbre del profeta, pero esto lo que acabamos de ver es traído al resultado al pueblo por los que son dejados ser arrastrados por sus placeres y son los arrastrados del pueblo de Israel. El pueblo de Israel puede ser arrastrado, pero de ese arrastre puede ser liberado si se conecta con Torah, Mitzvah y retorna con Shuvah a Hashem. Shalom, shalom. Nos veremos en el próximo estudio.